Bueno, en enero de 1494, unos 1.500 hombres desembarcaron en las costas del Caribe. Y a ver, el propósito de esta gente era construir una reluciente utopía europea en el Nuevo Mundo. O sea, traían planos para catedrales, semillas para vastos campos de trigo y, francamente, la arrogancia enorme de un imperio en plena expansión. Sí, una arrogancia que chocaría de frente con la realidad, claro. Totalmente. Porque resulta que apenas unos meses después, esa misma civilización incipiente se estaba muriendo de hambre por intentar cultivar en la selva. Sus líderes estaban literalmente ahorcando a sus propios nobles amotinados y el gobernador desataba perros de guerra contra la población local. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo un proyecto civilizatorio tan meticulosamente planeado en papel se transformó en un infierno de tiranía, caos y sangre en menos de un año? Pues esa es exactamente la interrogante central que abordamos hoy en nuestra exploración. Y para desentrañarla, nos sumergimos en un conjunto de fuentes primarias verdaderamente monumental. Hoy analizamos los extractos del documento Crónica de la ambición y la resistencia, el colapso del Nuevo Mundo, 1494 a 1495. Un material denso, sin duda. Muy denso. Contamos con relatos de testigos presenciales y cronistas de la época, desde Fray Bartolomé de las Casas y Hernando Colón hasta el informe del propio médico de la flota, el doctor Diego Álvarez Chanca. Y a ver, son documentos que nos muestran una historia que carece por completo de esas líneas limpias y heroicas que a veces encontramos en los resúmenes tradicionales. Aquí estamos mirando un paisaje histórico cubierto de barro, de enfermedades y, sobre todo, de decisiones desesperadas. Exacto. Pero a ver, antes de adentrarnos en estos textos, es fundamental establecer una regla inquebrantable para nuestro análisis de hoy. Las fuentes que vamos a examinar describen un choque de civilizaciones brutal, o sea, con un altísimo contenido de violencia, opresión e implicaciones políticas enormes. Claro, hay que tener eso muy presente. Absolutamente. Y para quienes nos escuchan, debe quedar clarísimo que nuestra labor aquí es actuar únicamente como relatores imparciales de los cronistas históricos. No estamos tomando partido histórico, moral o político. De ninguna manera respaldamos las visiones, la violencia, ni las ideologías presentes en las fuentes originales. Exactamente. Nuestro único objetivo es exponer los hechos, las tácticas y las perspectivas tal cual fueron documentadas en esa época, con total neutralidad analítica. Bien, vamos a desempacar todo esto. Empecemos ubicando a la audiencia un poco en el espacio, el tiempo y, digamos, el estado mental de estos colonizadores. Es enero de 1494. Cristóbal Colón acaba de regresar al Caribe con esta flota inmensa, 1.500 hombres. Una barbaridad de gente para la época. Una barbaridad. Pero el ambiente al pisar tierra no es de celebración triunfal para nada. El contexto psicológico es el terror absoluto. Porque resulta que acaban de encontrar el Fuerte de la Navidad, el pequeñísimo primer asentamiento que habían dejado un año antes, completamente reducido a cenizas. Completamente destruido. Sí, y los 39 hombres que habían quedado atrás están masacrados. Entonces, con ese trauma tan reciente, con la paranoia a flor de piel, navegan hacia el este y el 6 de enero fundan la Isabela. Y es ahí, fíjate, donde las fuentes nos muestran una disonancia cognitiva fenomenal desde ese mismo primer día. O sea, si leemos las crónicas de Michel de Cúneo, que era amigo de la infancia de Colón y viajaba en la expedición, o los recuentos posteriores de Fray Bartolomé de las Casas, describen un despliegue de ambición arquitectónica y social sin precedentes. O sea, no iban de acampada. Para nada. La directriz no era armar un campamento temporal de supervivencia para pasar la temporada. ¿Qué va? Desembarcaron con caballos de guerra, cerdos, vacas, herramientas de cantería pesada y toneladas de semillas europeas. De inmediato comenzaron a erigir 5 edificios de piedra maciza. Madre mía, de piedra. Sí, una iglesia, un almacén real, una alcaicería para establecer rutas de comercio, una torre para la campana y, por supuesto, una casa fortificada para el propio almirante. Es que, claro, en papel la ambición es asombrosa. Básicamente querían trasplantar un trozo intacto de la civilización castellana directamente en la costa tropical. Pero, y aquí viene el gran pero, la naturaleza tiene una forma muy particular de desmantelar la arrogancia humana. Vaya que sí.
El reporte de Diego Álvarez Chanca, el médico, revela que el desastre fue casi instantáneo. A los pocos días de desembarcar, la mitad de la población, estamos hablando de cientos y cientos de hombres, cayó gravemente enferma de lo que las crónicas llamaron las modorras. Las famosas modorras. Eso es. Ahora, los textos hablan de modorras, pero asumo que ese no es un diagnóstico médico real. O sea, ¿a qué se enfrentaban verdaderamente estos hombres en términos biológicos? Hablamos de malaria, de disentería. Pues mira, modorra era un término medieval genérico, lo usaban para describir fiebres letárgicas severas que dejaban al paciente en un estado de estupor casi comatoso. ¡Wow! Un letargo extremo. Exacto. Y hoy, analizando los síntomas descritos por Chanca, sabemos que fue una combinación letal. Por un lado, una falta absoluta de adaptación a los patógenos endémicos del clima tropical, posiblemente brotes tempanos de malaria o fiebre amarilla. Claro, sus sistemas inmunológicos no estaban preparados. Para nada. Y a eso súmale el agotamiento extremo tras semanas en el mar, hacinados en esos barcos de madera, y el consumo de agua local contaminada por el propio asentamiento que construyeron a las prisas. Claro, un desastre sanitario. Pero, a ver, lo que verdaderamente sentenció a la Isabela, lo que la empujó al abismo, no fueron los patógenos, fue el fracaso agrícola sistémico. Y aquí es donde la miopía de la planificación europea resulta asombrosa, francamente. Trajeron semillas de trigo y vid, querían pan y vino. Sus pilares absolutos. Claro, es que son la dieta base de la cultura ibérica y además los elementos centrales para sus ritos religiosos. Necesitaban la Eucaristía. Pues el médico Chanca documenta el desespero de los colonos al ver cómo esas semillas de trigo y vid literalmente se pudrieron en la tierra fértil. O sea, el exceso de humedad, las lluvias torrenciales y el calor constante del Caribe cocinaron las semillas antes de que pudieran germinar adecuadamente. Las cocinaron en la tierra. ¡Qué locura! Así es. Los pocos brotes que salían crecían de forma descontrolada por el clima, pero no daban grano. Y claro, al no poder producir su propia comida y con las raciones de los barcos pudriéndose rápidamente en los almacenes, se desató una hambruna voraz e implacable dentro del perímetro de la Isabela. A ver, es que si lo pensamos bien, planearon colonizar un paraíso tropical, una selva exuberante, y su estrategia logística fue empacar como si fueran a pasar un crudo invierno en las montañas de Toledo. Tal cual. Es un nivel de terquedad burocrática que casi da gracia por lo absurdo de la premisa, hasta que ves las consecuencias mortales, claro. Hay una desconexión total entre la ambición redactada en un despacho en Europa y la cruda realidad geográfica que tenían enfrente. Y esa hambruna, fíjate, no solo diezmó los cuerpos, sino que fracturó rápidamente la frágil moral de la expedición. La falta de alimentos y la enfermedad masiva actuaron como un catalizador letal. Un catalizador que nos lleva directamente al colapso de la estructura social dentro del campamento. Se rompieron las reglas. Exacto, obligando a cruzar líneas rojas culturales que en España habrían sido completamente impensables. Porque, seamos sinceros, el hambre prolongada no respeta los pergaminos ni los títulos nobiliarios. De repente, un escudo de armas no sirve de nada para detener la disentería. Así es. Y aquí entra el primer gran conflicto político documentado en el Nuevo Mundo. Hay que entender que una proporción significativa de esos 1.500 hombres eran hidalgos. Cierto, los hidalgos. Nobles de baja escala, digamos, segundos o terceros hijos de familias aristocráticas que cruzaron el océano buscando gloria militar, tierras y oro. Esta gente no fue a cargar piedras ni a cavar letrinas. Ni de broma. Pero ante la emergencia de construir muros defensivos de inmediato y con la mitad de la mano de obra postrada por las fiebres, Colón tomó una decisión drástica que incendió el campamento. Ordenó a estos hidalgos realizar trabajo físico pesado. Ojo, para entender la gravedad de esto, hay que detenerse en la mentalidad de la época. Trabajar con las manos para un hidalgo del siglo XV no era simplemente agotador. En la sociedad de castas española, que estaba supermarcada por el concepto de la limpieza de sangre, el trabajo manual equivalía a perder tu estatus de nobleza. Era una degradación social absoluta. Totalmente. Era ser rebajado públicamente a la clase campesina, o peor, ser equiparado con las minorías marginadas de la península. Para estos hombres, cuya única moneda de cambio en el mundo era su honor y su apellido, era literalmente preferible morir de hambre que ser vistos arrastrando una piedra para construir un molino.
Pues esa ofensa a su estatus desató una indignación generalizada y, bueno, culminó en el primer gran intento de motín documentado en la colonia. Fue liderado por Bernal Díaz y Pisa. Un nombre clave. Clave, porque él no era un soldado raso frustrado, o sea, era el contador real, un oficial de altísimo rango nombrado directamente por la corona para supervisar las finanzas de la expedición. Tenía muchísimo poder. Muchísimo. Su plan, según nos dicen los documentos, era aprovechar el caos y la enfermedad para apoderarse de las naves restantes, abandonar a Colón a su suerte en la isla y regresar a España para denunciarlo por incompetencia ante los reyes católicos. Y la reacción de Colón ante este motín descubierto es un punto de inflexión fascinante en los registros históricos. O sea, no busca consenso, no negocia con la aristocracia. Mano dura. Mano durísima. Responde con castigos físicos brutales, encarcelamientos y, lo que fue considerado el castigo más cruel dadas las circunstancias, raciona severamente el poco pan que quedaba, utilizándolo literalmente como un arma de control político. El pan como herramienta de sumisión. Crónicas de la época comienzan a tacharlo abiertamente de tirano, y sabemos que esta semilla de odio crecería tanto que, años después, esos mismos burócratas y nobles se asegurarían de que Colón regresara a España encadenado. Sí, las fuentes exponen una dinámica de poder muy, muy volátil. Y al analizar esto, nos vemos obligados a cuestionar las motivaciones detrás de esta represión. Es que uno lee los relatos de estos castigos tan desproporcionados y no puede evitar preguntarse, a ver, ¿estamos viendo una crueldad innata por parte de Colón, un deseo de tiranía real? ¿O lo que revelan los documentos es el pánico absoluto de un explorador, un hombre de mar brillante en la navegación, que de repente se dio cuenta de que no tenía ni la más mínima idea de cómo ser el gobernador político de una colonia enferma? Una colonia al borde de la guerra civil. Exacto, hambrienta y amotinada. Actuó como un capitán sofocando un motín en alta mar, pero el problema es que estaban en tierra firme. Y fíjate que las crónicas reflejan claramente esa paranoia del aislamiento. Colón estaba acorralado, tenía una rebelión interna hirviendo a fuego lento y al mismo tiempo sentía la presión asfixiante de la corona española. Claro, los inversores querían resultados. Habían financiado esta colosal expedición y exigían ver los barcos de regreso cargados con el oro prometido. Colón necesitaba desesperadamente un éxito, o sea, una justificación material, para evitar que el proyecto entero fuera cancelado. Así que, buscando una salida de emergencia, voltea su mirada hacia el interior inexplorado de la isla, hacia las montañas de la cordillera septentrional. ¿El dominio del cacique Caonabó? Precisamente. Y así nace la expedición al Cibao, en marzo de 1494. Los documentos nos ofrecen descripciones muy vívidas de este avance. Una vanguardia de caballeros armados, abriendo un sendero a base de machetes, picos y palas a través de una selva que era densa y completamente hostil para ellos. Un esfuerzo titánico. Y Pedro Mártir de Anglería relata un momento de asombro que de verdad casi parece sacado de una novela. Describe a estos hombres exhaustos, llegando a la cima de la cordillera, apartando la maleza y viendo extenderse ante ellos un valle tan espectacular, tan inmenso y verde, que el propio Colón lo bautizó en el acto como la Vega Real. Sí, es un instante de fascinación geográfica hermosa, pero que, rápidamente da paso a la ocupación militar pura y dura. Porque en las orillas del río Yánico, en pleno corazón del territorio indígena, rico en yacimientos minerales, Colón ordena la construcción inmediata de una fortaleza de madera y tierra. El famoso Fuerte de Santo Tomás. Exactamente. Y el nombre que elige para este fuerte es sumamente revelador. Porque, no es una simple devoción a un santo, hay un mensaje político muy codificado ahí. Gonzalo Fernández de Oviedo, en su obra monumental, destaca el profundo cinismo detrás de esta elección. Era un dardo envenenado. Iba dirigido a los hidalgos amotinados en la Isabela y a los burócratas en la corte española que dudaban de la existencia de las minas de oro. O sea, un ya verán. Que creer al tocar el oro, exactamente como el apóstol Tomás tuvo que tocar las heridas para creer. Una venganza retórica genial, la verdad. Pero construir una guarnición militar europea, armada hasta los dientes, en el epicentro del territorio de Caonabó, a quien, por cierto, los propios indígenas llamaban el Señor de la Casa de Oro, era mucho más que una provocación. Era una declaración de guerra. Era encender una mecha cortísima en un polvorín gigante. Y la respuesta de Caonabó fue, como era de esperarse, contundente.
Movilizó a sus fuerzas y puso bajo asedio el fuerte de Santo Tomás durante 30 largos e infernales días. Los registros de este asedio nos revelan detalles de una guerra de desgaste psicológico y físico terrible. 30 días encerrados ahí. Sí, los españoles dentro de la empalizada sufrían de hambre extrema y sed, aterrorizados por los constantes ataques y el asedio incesante de miles de guerreros en el exterior. Pero, y esto es clave, en este cerco se hizo evidente un factor tecnológico que cambiaría el rumbo de la historia en la isla. Las armas. Las ballestas españolas frente a las armaduras de algodón taínas, conocidas como libillas. Es que este choque tecnológico es fascinante. A ver, las libillas eran gruesas capas de algodón prensado y tejido, diseñadas y perfeccionadas a lo largo de generaciones. Eran increíblemente efectivas contra las armas tradicionales de la región, o sea, como flechas de madera o proyectiles de piedra. Absorbían el impacto a la perfección. Funcionaban muy bien en su contexto, pero claro, contra un virote de acero masivo disparado a una velocidad tremenda por la tensión mecánica de una ballesta europea, esa tecnología defensiva era completamente inútil. Los proyectiles atravesaban el algodón denso y los cuerpos con una facilidad espeluznante. Es que imaginemos la desesperación. Es la misma que sentiría un caballero medieval en armadura de placas de acero el día que alguien en el campo de batalla disparó el primer cañón de pólvora. Un cambio de paradigma brutal. Exacto. De repente, en un microsegundo, toda la tecnología defensiva de tus ancestros, las reglas de supervivencia que tu cultura ha perfeccionado durante siglos, se vuelven obsoletas. El terror que describen las crónicas en los atacantes taínos no es solo el miedo al dolor o a las bajas, es un terror conceptual. Ver que sus protecciones fallaban de una forma que desafiaba su comprensión de la física del combate. Y esa incomprensión de la letalidad enemiga no se quedó en un asedio aislado, lamentablemente. Se transformó en una guerra total en toda la región por una razón muy simple y cruda, que es la logística y la comida. Otra vez el hambre. Otra vez. El fracaso agrícola europeo que mencionamos antes obligó a los españoles a salir de sus fuertes y saquear sistemáticamente las aldeas indígenas, los yucayeques, para robar comida. No les quedaba de otra si querían comer. Claro, pero el problema matemático era insalvable. 1.500 europeos consumían en unos pocos días lo que una aldea entera de taínos había almacenado para sobrevivir durante meses. El hambre no solo diezmó a la Isabela, empujó a la isla entera hacia una crisis existencial. Es que este saqueo indiscriminado cruzó una línea roja imperdonable y obligó a los líderes taínos a tomar medidas sin precedentes en su historia política. Se formó una coalición masiva. Los caciques maniocates, Guarionex y Behechío unieron sus fuerzas en una alianza militar gigantesca para intentar expulsar o aniquilar a los invasores. Un frente unido impresionante, pero con una excepción profundamente trágica que tendría consecuencias devastadoras. El cacique Guacanagarix. Él mismo. Su decisión es uno de los puntos más debatidos en las crónicas. Fíjate que él se mantuvo absolutamente fiel a su pacto inicial con Colón. No solo se negó a unirse a la Confederación Indígena, sino que proporcionó a los españoles guías locales, suministros vitales de comida en su peor momento de hambruna e inteligencia militar sobre los movimientos de los otros caciques. Les dio la llave de la isla. Básicamente, esta lealtad fracturó la resistencia taína desde adentro y le dio a los europeos la ventaja táctica que necesitaban desesperadamente. Lo que nos lleva irremediablemente a marzo de 1495, al enfrentamiento definitivo conocido como la Batalla de la Vega Real o el combate en el Santo Cerro. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente asombrosa, desde una perspectiva táctica militar. Es un punto de inflexión. Sin duda. Según los cronistas de la época, esta no fue una batalla campal tradicional, ya sabes, donde dos fuerzas chocan de frente para ver quién empuja más fuerte. Fue la invención y aplicación metódica de un terror psicológico asimétrico contra una población entera. Totalmente. Los textos de Hernando Colón, el hijo del almirante, son francamente escalofriantes al desglosar cómo operaba esta maquinaria de terror bélico. No eran elementos aislados, funcionaban en una sinergia letal diseñada para quebrar la mente del enemigo antes de destruir su cuerpo. Un ataque a los sentidos. Exacto. El ataque comenzaba con el arcabuz y la ballesta. Más allá de la letalidad de los proyectiles, que ya mencionamos, el objetivo era el impacto sonoro ensordecedor.
El ruido de las armas de fuego. Sí, el estruendo de la pólvora detonando en la selva, algo que los taínos jamás habían escuchado, fue interpretado literalmente como si los europeos tuvieran el poder de controlar el trueno de los dioses. Ese pánico acústico obligaba a los guerreros a salir de sus formaciones defensivas y buscar refugio en terreno abierto. Y ahí, justo en terreno abierto, es donde entraba el segundo engranaje de la maquinaria, la caballería pesada. Hay que recordar para contextualizar que en la isla no existían animales de carga grandes. O sea, ver a un caballo de guerra blindado cargando a toda velocidad era contemplar a un monstruo de pesadilla. Un monstruo alienígena para ellos. Al principio la incomprensión biológica era total. Los indígenas creían que jinete y bestia eran una sola entidad anatómica. Como un centauro. Una especie de centauro acorazado, sí. Y Hernando relata cómo, cuando la caballería arremetía y rompía las líneas de infantería, el pánico visceral se multiplicaba exponencialmente si veían a un jinete desmontar. Claro, el monstruo se partía en dos. Exactamente. Al presenciar a la bestia separarse en dos seres distintos que seguían peleando por su cuenta, el terror psicológico los paralizaba. Y una vez que la formación indígena estaba completamente destrozada por los caballos, Se soltaba el tercer elemento que es, quizás, el más sádico de todos los descritos en los archivos. los perros de presa. ¡Qué horror! 20 mastines y alanos españoles, razas criadas y entrenadas específicamente para el combate y la cacería humana, fueron soltados deliberadamente contra las tropas en fuga. Los relatos de Fray Bartolomé de las Casas sobre el uso de estos perros son de una brutalidad gráfica extrema. Sí, son muy difíciles de leer. Describe cómo estos animales, protegidos a veces con armaduras de cuero, se lanzaban sobre los guerreros desorientados y, según sus propias palabras, les abrían los vientres y destrozaban extremidades en cuestión de segundos. Madre mía. El uso coordinado de ruido atronador, monstruos de carga que fracturaban las líneas y depredadores soltados contra los sobrevivientes sencillamente aniquiló cualquier posibilidad de una defensa organizada. Es que es una alienación total de los sentidos en el campo de batalla. Es la ciencia del terror aplicada a la conquista. Sin embargo, resulta fascinante cómo la historiografía posterior intentó suavizar o mistificar esta carnicería técnica. Porque en medio de los análisis de pólvora y perros de guerra, las fuentes eclesiásticas introducen un mito espectacular, el de la intervención de la Virgen de las Mercedes. Ah, sí, la crónica religiosa, escrita años después, claro, para enmarcar la conquista como un mandato divino. Esta crónica sostiene que en un punto crítico de la batalla, cuando los españoles supuestamente estaban acorralados, la Virgen apareció físicamente en el cielo por encima de una gran cruz de madera de níspero que Colón había ordenado plantar en una colina. Una aparición milagrosa justo a tiempo. Exacto. Según la leyenda, los indígenas quedaron tan deslumbrados por la aparición celestial que arrojaron sus armas, cayeron de rodillas y huyeron. Este relato marca el origen del culto a la patrona del actual pueblo dominicano. Pero a ver, al cruzar estos textos religiosos con los diarios militares, los analistas modernos ven claramente este mito como una interpretación mística creada a posteriori. O sea, relaciones públicas de la época. Básicamente. Es la deificación de una masacre tecnológica. Sirvió maravillosamente para justificar moralmente una victoria obtenida mediante una violencia táctica implacable. Y esa victoria aplastante en la Vega Real tuvo un efecto dominó inmediato. Silenció de tajo cualquier intento futuro de resistencia militar a gran escala. Y ese silencio sepulcral permitió a los europeos hacer una transición aterradora, Pasaron de intentar sobrevivir en guarniciones sitiadas y muriéndose de hambre a establecer un control administrativo, burocrático y absoluto sobre toda la población de la isla. 5 es la fría institucionalización de la explotación. Con la resistencia armada eliminada, Colón implementó una política económica conocida como el tributo de los cascabeles. El infame tributo. Y las reglas de este sistema, registradas meticulosamente en la contabilidad colonial, son espeluznantes por su nivel de detalle casi industrial. La orden establecía que todo habitante indígena mayor de 14 años que residiera en zonas demarcadas como mineras tenía la obligación ineludible de llenar un cascabel de halcón con polvo de oro puro cada 3 meses y entregarlo a las autoridades españolas. A ver,
Para quienes tratan de visualizar las implicaciones de esto, un cascabel de halcón era un objeto de latón, pequeño, hueco, que se usaba comúnmente en la cetrería europea. Parecería poca cosa, ¿no? Claro, parecería una cantidad insignificante si estuvieran minando vetas sólidas de oro bajo tierra. Pero el oro en la isla no se encontraba en minas profundas. Estaba esparcido en partículas minúsculas en los lechos de los ríos. Llenar uno solo de esos cascabeles con polvo brillante requería meses y meses de trabajo esclavo, de sol a sol, con las rodillas sumergidas en ríos fríos, filtrando arena sin descanso. ¿Abandonando todo lo demás? Exacto, abandonando sus propios cultivos y familias para cumplir la cuota. Era a todos los efectos una sentencia de muerte por agotamiento, y que estipulaba el decreto para las poblaciones que geográficamente no vivían cerca de yacimientos de oro, porque había zonas sin oro. Es que la burocracia no dejaba margen de error ni vías de escape. En las vastas regiones agrícolas donde no había oro, la cuota trimestral se sustituía por la entrega obligatoria de 25 libras de algodón hilado por persona. 25 libras. Es muchísimo algodón. Cantidades exorbitantes que requerían una dedicación exclusiva. Y el sistema de cumplimiento era donde el aparato opresor mostraba su verdadera naturaleza burocrática y cruel. Si al cumplirse el trimestre un indígena no presentaba el cascabel lleno o el algodón exigido, el castigo documentado no era la prisión, era la amputación sistemática de las manos, Dios mío. dejando al individuo desangrarse como advertencia pública. La alternativa, según los registros de los propios colonos, era capturar a los morosos, encadenarlos y meterlos en las bodegas de los barcos para enviarlos a través del Atlántico y ser vendidos como esclavos en los mercados de Andalucía. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en perspectiva? Cuando observamos las dinámicas de este tributo de los cascabeles, no estamos leyendo solo sobre un evento desafortunado del pasado. Estamos viendo el plano arquitectónico y fundacional de la colonización moderna a escala global. Estoy convencida de ello. La mecánica de este tributo nos permite comprender la velocidad vertiginosa con la que se transforman las estructuras humanas. Muestra cómo un encuentro inicial entre civilizaciones diametralmente distintas, marcado inicialmente por el trueque y el asombro mutuo, es capaz de mutar en un sistema implacable de extracción económica y opresión institucionalizada. Y en muy poco tiempo. En menos de un par de años, no requirió décadas de evolución política. La maquinaria industrial del imperio se ensambló casi de inmediato sobre las ruinas biológicas y sociales de la cultura taína. Es un resumen abrumador, la verdad. Pensemos en esto. En el plazo de apenas unos meses, pasamos del delirio arquitectónico en la Isabela, donde la lluvia pudrió las semillas y la soberbia de los hidalgos, a los horrores tácticos en el campo de batalla usando caballos y jaurías de perros de guerra, hasta culminar en el cálculo burocrático y gélido de un cascabel lleno de oro manchado de sangre. Es un arco trágico completo. Representa el fin absoluto del mundo taíno, tal como existía, y simultáneamente el amanecer administrativo del Imperio Español en el continente americano. Es, en todos los sentidos, un descenso vertiginoso hacia la deshumanización sistematizada. Pero, antes de concluir nuestro análisis, los archivos nos obligan a regresar la mirada a una figura que suele quedar en los márgenes de los libros de historia, pero cuya trayectoria encapsula la tragedia psicológica de todo este periodo. ¿Te refieres a Guacanagarix? Vuelvo a Guacanagarix, el único cacique importante que decidió confiar plenamente en las promesas de Cristóbal Colón. El hombre que, paradójicamente, eligió alimentar a los extranjeros mientras su propia isla se moría de hambre y se alzaba en armas. El mismo. Las fuentes documentan que Guacanagarix arriesgó su vida, su posición política y la supervivencia de su tribu al proporcionar suministros vitales a los españoles durante su momento de mayor vulnerabilidad. Él creía, en un cálculo político que resultó desastroso, que esta alianza incondicional le aseguraría una posición de privilegio para él y su pueblo en el inminente nuevo orden del mundo. Un error de cálculo fatal. Fatal. Su destino final es uno de los pasajes más oscuros de la conquista. Esa lealtad le costó ser marcado permanentemente como un traidor imperdonable por los demás pueblos de la isla. Sufrió el repudio perpetuo de su propia raza, viviendo en el aislamiento y la vergüenza. Me imagino que los españoles tampoco le correspondieron. Para nada. El golpe final vino de sus aliados europeos. Una vez que la maquinaria imperial de extracción estuvo instalada y funcionando, Guacanagarix dejó de ser útil.
Sus contribuciones fueron ignoradas por completo por las autoridades coloniales. Vio cómo su propia cultura era aniquilada indiscriminadamente por las políticas de trabajos forzados, y él mismo terminó sus días huyendo hacia las montañas. Qué final tan amargo. Repudiado por los suyos y desechado como un simple daño colateral, olvidado por la inmensa maquinaria española a la que él mismo había salvado de la inanición. ¡Wow! Es una reflexión final que, francamente, hiela la sangre. La tragedia absoluta del colaboracionismo frente a una fuerza expansiva e incomprensible. Al final del día, cuando examinamos ese supuesto avance heroico de la historia, con sus relatos de descubrimientos y fundaciones de ciudades relucientes, descubrimos que la realidad material de 1494 no se edificó con buenas intenciones sobre pergaminos limpios. No, desde luego que no. Se forjó en el barro espeso del Caribe, fue impulsada por la desesperación del hambre, cimentada con el uso de tácticas de terror militar asimétrico y finalmente sostenida por la matemática fría e implacable de un sistema de cuotas trimestrales. Exactamente. Bueno, esperamos que este análisis a fondo haya ofrecido a la audiencia una perspectiva mucho más clara de la compleja, turbia y brutal realidad mecánica de los primeros años de la presencia europea en América. Como siempre, la invitación queda abierta para quienes nos escuchan a seguir investigando por su cuenta, cuestionando esos relatos pulidos y buscando las verdades incómodas que sostienen los grandes mitos históricos. Nos encontramos en nuestra próxima exploración.